Rodrigo, gracias por este ratito, bienvenido. Y, por cierto, pero muy buenas noches. Buenas noches, Paulino, gracias. Intenté hacer alguna explicación, quiero que me la complementes. Porque esta es la foto y la película de lo que pasó. ¿Entendés que algo está cambiando o que esto se prolonga? Mira, de todos los datos que marcaste, creo que el más duro es el que se refiere al mercado interno, al consumo, y lo hemos charlado en varias oportunidades. La Argentina no es un tigre del sudeste asiático que produce y exporta una gran parte de lo que produce. Básicamente, lo que produce, los bienes y los servicios, se venden en el mercado interno, va 75% al consumo. Entonces, que el consumo esté cayendo a tasa de 2 dígitos. 10%. 10%, con servicios, por ejemplo, cayendo incluso más, 12%, te marca que la recesión va a ser larga, que esto es un proceso que no se revierte de un día para el otro, que no es un shock, sino más bien estamos ante un proceso de ajuste de la economía persistente. El segundo dato importante es la inversión, ¿no? Las caídas interanuales son del 25%, o sea, prácticamente un freno en la inversión. Ya de cada 100 pesos que se invertían, 25 dejaron de invertirse. De invertirse. Entonces, lo que te está marcando es otra obviedad, pero que las empresas tienen más capacidad productiva de la que les gustaría tener, o las empresas que tienen intención de invertir no pueden financiarse, ¿no? Que ese es el otro elemento fuerte. Hay sectores que tal vez podrían estar despegando a otro ritmo, hablaba de vaca muerta, ahí hay proyectos, hay una dinámica especial, pero no hay financiamiento, no hay crédito. Entonces te pega por el lado de la demanda y también te pega por el lado de la disponibilidad de financiamiento. Entonces, si las empresas no invierten, poco podemos esperar de la reacción del empleo. Y si el consumo, que es el otro gran motor, está en una fase tan contractiva, las expectativas no son buenas en el corto plazo. Si a esto le sumamos, los grandes motores que tiene la economía, la política monetaria, hablabas de la tasa de interés, el gobierno está secando la plaza para que el dólar no se mueva, obviamente eso también condiciona la actividad porque te condiciona la inversión y te condiciona la disponibilidad de crédito a las familias. Secar la plaza significa absorber los pesos en circulación para que no terminen yendo a comprar dólares y en consecuencia eso genera que haya menos circulante y si hay menos circulante, naturalmente hay menos ventas. Exactamente. Entonces, estamos en una y obviamente el otro elemento, el otro gran motor de la actividad económica, que es la política fiscal, el gasto, el gobierno está tratando de llegar a un equilibrio. Cuando uno analiza en los últimos 3 años hizo un ajuste de 6 puntos en el gasto, es un ajuste fenomenal para llevar las cuentas al equilibrio en el marco de un programa en los últimos 2 años con el fondo. Entonces, con muchas restricciones. Con muchas restricciones. Entonces, esto no es muy distinto a lo que vimos que pasó en economías europeas que entraron en procesos de ajuste de largo plazo. Vimos el caso de España con tasa de desempleo incluso mucho más alta. La verdad que la Argentina, dentro de todo, para la magnitud de la caída de la actividad, el desempleo está resistiendo bastante bien, aunque los datos obviamente no son buenos. Hoy dijo Duhovne en Córdoba, donde fue a dar una charla, que la economía mejorará más cuando pase la incertidumbre política, lo cual implica dejar para después de las elecciones un eventual repunte. Eso es la lectura lineal de lo que dice Duhovne y hay que resignarse a eso y 5 meses de prolongar, en el mejor de los casos, esta especie de L de quedarse en el piso del nivel de actividad, ¿o no? Yo creo que sí, pero la causalidad no es las elecciones. Acá, si pensamos que un resultado electoral, supongamos favorable para el oficialismo, para seguir la línea de Duhovne, va a resolver los problemas en la Argentina, la verdad que estamos equivocados. La agenda que tiene el próximo presidente, sea del color que sea, es densa, es densa. Primero tenemos que despejar la solvencia. La Argentina tiene que ser,
digamos, tiene que dar confianza de que va a poder cumplir con sus compromisos. O sea, que no va a defaultear ni va a entrar en cesación de pago. Exactamente, eso es lo primero que preocupa a los inversores y que te pone el costo de financiamiento, el costo al que acceden de crédito las empresas, las pymes, incluso los gobiernos provinciales, hoy te lo pone en la estratosfera. Hoy virtualmente no hay, el mercado de crédito no está abierto por la Argentina. Entonces, hasta que no se despeje eso, y despejar eso implica, por un lado, y acá hay una discusión abierta, Duhovne va a decir que no, yo creo personalmente que sí, implica despejar el horizonte con el Fondo Monetario, pasar de un programa, obviamente los vencimientos 2021, 2022, 2023 en esta dinámica son impagables. Son impagables, entonces la Argentina tiene que entrar en otro tipo de... O sea, la renegociación con el fondo se impone, sea quien sea el próximo presidente. Exactamente. Y eso no debería asustar en tanto y en cuanto eso no signifique la cesación de pago. Exactamente. Eso al contrario, a los inversores es el paraguas, el programa con el fondo es el paraguas que le genera cierto marco de tranquilidad. Yo no creo que los mercados, como tal vez piensa Duhovne, vayan a financiar la salida del fondo. Todo lo contrario, o sea... Van a financiar en tanto y en cuanto la Argentina se mantenga dentro del fondo y haya un marco de previsibilidad. Hoy el fondo es el paraguas de confianza para los inversores. Primer tema. Segundo tema, la Argentina todavía no resolvió el problema de faltante de dólares. Lo planteaste hace unos instantes con la dinámica de las exportaciones. La Argentina más o menos importa lo mismo que hace 10 años, y no ha tenido un boom exportador, entonces le siguen faltando dólares. Es increíble porque una vez lo hablamos con Marcelo Elizondo y otra vez con Gustavo Segre, etcétera. La Argentina 2001, 2017 prácticamente, 2019 prácticamente exporta lo mismo, ahora el tipo de cambio se multiplicó por 45. Claro. No hay bueno, la inflación ¿cuánto fue? Parecido. Claro, está bien. Pero quiere decir que vos devaluás para ser más competitivo, qué sé yo, un ratito saltaste por precio, digamos, en pesos, aunque la medida de las exportaciones son siempre en dólares, y la verdad es que nunca terminás de apuntalar un crecimiento sostenido en ningún área. Exactamente, porque digamos, hay muchas dimensiones que hacen competitiva a una empresa. Que es la competitividad sistémica, digamos, de la cual tanto se habla. Que algunas cosas mejoraron, sin duda, pero lo cierto es que, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. Hoy mejoró la capacidad de exportar en términos de precio. Hoy, digamos, el salto de tipo de cambio te hizo bastante más competitivo. Ahora no tenés crédito para materializar el capital de trabajo, el financiamiento que tal vez necesitas para exportar, para poner los bienes en el mundo con la calidad que se necesita, para poner en valor Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta se invierte en 5.500 millones, que es muchísimo para una provincia de 800.000 habitantes. Prácticamente lo mismo que toda la provincia de Buenos Aires. Es una barbaridad. Ahora, para desarrollarse necesitaría el doble o el triple. Entonces, y eso no es menor. Vayamos al futuro, aunque sea proyectivamente, los últimos 2-3 minutos. Lo primero, Sturzenegger habló de que Argentina podría tener una inflación del 1% sobre fin de año mensual. Ni siquiera habló del 2%, que es casi la meta hoy, aunque sea alto. Pregunta el millón, ¿es viable eso o es una expresión de deseo y punto? Yo creo que es una expresión de deseo y pareciera que no aprendimos. Pareciera que no aprendimos porque la verdad es que la Argentina necesita procesos de baja de la inflación sostenidos en el tiempo. De nada me sirve bajar la inflación a 1, supongamos que se logra, que no creo, digamos, en el mejor de los casos vamos a estar en 2% de inflación en diciembre, supongamos que se logra. Ahora, si no solucionás el resto de los problemas, después tenés un nuevo salto de tipo de cambio, es la historia de 2018. Entonces, me parece que ahí hay un error de visión. La Argentina tiene que ir a un proceso de baja de la inflación en el tiempo sostenida. Es como si quisiera bajar 10 kilos haciendo régimen en un mes. Probablemente... Lo logre, sí, el problema es mantenerlo. Exactamente, el problema es mantenerlo. Los anabólicos a la economía, esto es las inyecciones al consumo para la compra de autos, para la compra de motos, que parece que se viene algún programa en ese sentido, después de cierto y relativo éxito, entre comillas, en la venta de autos, lo que está sucediendo con el Ahora 12 o con la posibilidad de comprar sin tasa de interés o a tasa de interés cero, etcétera.
los créditos Argenta, los créditos de ANSES, que ya han sido usufructuados por casi 1 millón de personas. ¿Eso puede apuntalar en algo el consumo y cambiar el mal humor urbano, en particular de la clase media desencantada del gobierno? ¿Y eso le podría tributar al gobierno alguna expectativa de mejorar la performance? ¿O la competitividad electoral del presidente entendés que ya está jugada? No, yo creo que esto ayuda, pero no define. Lo que define el humor de la gente es el empleo y el salario, que es el grueso de la explicación del consumo. El 80% del consumo depende del salario y ahí la verdad que con estos niveles de inflación y con esta situación de empleo, la verdad que no vemos una mejora del poder adquisitivo de la gente. Yo creo que está más cerca de estar jugado. Si bien esta paz ayuda, me parece que está bastante jugado el escenario económico. Lo último, no quiero despedirte sin algo que es muy relevante. El jueves, mañana, en el feriado de Argentina, va a haber una reunión de los equipos técnicos del Mercosur y la Unión Europea en Bruselas, donde dicen que van a avanzar en la idea de un acuerdo de libre comercio que hasta algunos imaginan podría ser firmado el 25 de junio. Ahí empezaron ya algunos a sostener que eso podría ser dañino para la economía argentina, los frigoríficos, sin ir más lejos. Hay que ver cuáles son las condiciones, por supuesto se desconocen, pero hay ya gente trabajando hace 20 días en una especie de borrador para una rubricada definitiva o final que podría ser antes de la cumbre del G20 en Osaka o en la misma cumbre del G20. ¿Tu impresión cuál es? ¿Que es bueno o es malo? No, yo creo que es bueno. Hay que ver la letra fina, pero que Argentina y Brasil se pongan de acuerdo y empiecen a ponerse de acuerdo sobre temas importantes de la política exterior y sobre todo avanzar con Europa, creo que hoy es necesario. La Argentina necesita nuevos acuerdos para empezar a dinamizar el perfil exportador, obviamente no a cualquier costo, no, por eso hay que mirar mucho la letra fina, pero en la intención creo que es bueno. Rodrigo, gracias por este ratito. Gracias a vos. Como siempre.